Sí, todo. Ya, chicos, gracias. Entonces, como les estaba comentando, esta ya es su clase número 11 y lo que corresponde al tema, según la agenda que teníamos planificada, es, vamos a ver hoy día los hilos o el roscado, cómo se hacen en torno, ya en la parte de Mastercard. Ya yo recuerdo que la próxima semana está el certamen y como estaba comentando, el certamen eh, va a consistir de todo lo que hemos visto desde el cuarto eje hacia adelante. O sea, cuarto eje, después vimos superficies en forma de vaciado o en forma de salientes. También va a entrar los perfiles de hilos y las ranuras hilos, lo que vamos a ver hoy día. Ya se dan cuenta que el tema de los roscados no es tan complejo, ya es bastante sencillo, solamente hay que tener claro algunas cosas muy técnicas y eso quiero que presten mucha atención. Vamos a hacer algunos ejercicios en Mastercam. Para ello yo les subí 3 archivos al aula. ¿Ya? Estos archivos quiero que lo puedan dibujar en SolidWorks. Le puse las cotas, que este va a ser el ejercicio número 1, que dice métrico 20, paso 2,5. Ese está en el aula, el plano en particular. Quiero que ahora hagamos el trabajo completo, porque la semana pasada yo se los pasé en IGS. Ahora quiero que ustedes dibujen esta pieza, la transformen, la guarden luego en IGS, la abran y hagan todo el procedimiento si es que se acuerdan de lo que hicimos. Recuerden que habían varios pasos previos que había que hacer en Mastercard para poder tener ya el perfil completo de mecanizado. Entonces, una vez que tengan ustedes hecho la pieza, la van a tornear, o sea, la van a desbastar, van a hacer el afinado y el ranurado. Y cuando tengan esa parte hecha, yo les enseño ahora a hacer el hilo. Ya vamos a recordar y vamos a hacer como un repaso de la materia, de lo que hemos visto, para que les sirva para la prueba. ¿Ya? Así que hagan este ejercicio, yo lo voy a dejar acá un momento en pausa. El segundo, básicamente, ustedes ahora van a tener que diseñar la misma forma, ustedes le ponen las variables, las letras A, B y C, ustedes ponen las medidas que ustedes quieran, yo le puse los largos del roscado y el ángulo y el ancho de la ranura para que tenga la salida de la herramienta, y ustedes van a definir ahora qué tipo de hilo UNC van a fabricar ahí, en este extremo. Ustedes ponen el diámetro. Para ello van a escribir una tabla, buscar una tabla de internet que de las normas de una rosca UNC. Y el último ejercicio es también ya es un perfil también, pero tiene un roscado NPT. Y esto se ocupa mucho, estos 3 tipos de hilos se ocupan mucho en la industria. Y muchas veces los planos aparecen así, la nomenclatura NPT 6 por 8. ¿Qué significa? Eso es lo que tienen que no sé si alguien se recuerda qué característica tenía una rosca NPT. Ustedes hicieron un trabajo hace un tiempo atrás, pero hilo. ¿Alguien se acuerda qué característica tenía una rosca NPT? Si no me equivoco, parece que era cónica, Era era un poco cónica. cónica. Exactamente, eso es cónica, ¿ya? Esa es una de las características de lo que tienen los NPT, que son para unir tuberías donde va a pasar un fluido y para que genere una estanquidad cuando se esté apretando. Entonces, tiene un cono, ¿ya? Y ese cono tiene un cierto grado, y ese grado está normalizado. No sé si alguien se recordará, el que le tocó haber hecho la PPT o estudiar del NPT. ¿Alguien se acuerda cuántos grados tiene ese NPT? Porque esta parte es crítica para poder dibujar, porque yo no le puse medidas, le puse solamente el largo de 55, que ese ojo no es el largo de la rosca, solamente es un largo, aparece el otro 115, un 220 y en la punta aparece una nomenclatura NPT 6 por 8. Y eso uno tiene que buscar esa información y dibujarla. ¿Ya? Y eso le va a pasar mucho afuera, que no le van a entregar las medidas. No le entregan el diámetro exterior, no le entregan el diámetro del cono, eso está todo normado. ¿Ya? Para ello, yo les subí las tablas, que después se las voy a explicar cómo se interpreta esas tablas, y para poder dibujar esta última pieza. Entonces, vamos a hacer estas 3 piezas en torno. Entonces, vamos a partir por la primera, que era esta, que es un métrico 20
paso 2,5. Esto quiero que lo puedan dibujar en SolidWorks y transformarlo a IGS. ¿Sí? Voy a grabar nuevamente. Entonces, vamos a seleccionar el stock de material. Para ello, debemos tener creada la máquina. ¿Ya? Para ello, si no se acuerdan, vamos a ir a Machine Type, Late, que es torno, y un torno por default, un torno por defecto. ¿Ya? Entonces, una vez que está creado, se le va a abrir esta parte, que es la máquina que ya está creado, pero debemos configurar a ciertos parámetros. ¿Qué parámetros vamos a configurar? El stock de material, que dice acá Stock Setup. Para ello, se me abre esta ventana, donde acá, bueno, le voy a explicar algunas cositas también, que acá tengo dónde va a estar montado el plato. Ya, por lo general los tornos están el plato montado al lado left, al lado izquierdo. ¿Ya? Pero si le toca el caso que el torno o el plato esté montado al lado derecho, ustedes seleccionan el lado derecho. ¿Ya? Pero lo más habitual es que está al lado izquierdo. Eso por un lado. Vamos a entrar a las propiedades, y acá en las propiedades yo debo definir el OD, que es lo que significaba el diámetro exterior, el outer diámetro, diámetro exterior. Dijimos que el material en bruto iba a tener de 32 milímetros, recuerden que el diámetro terminado era 30, ¿ok? Entonces voy a escoger que tenga un diámetro exterior de 32 milímetros. Luego me está pidiendo cuál es el largo de la pieza. Y aquí entiéndase como largo total, montaje más pieza. Ya ese va a ser el largo. Y acá el Z es la posición de donde va a empezar el stop. Habíamos dicho la semana pasada, si yo pensaba en Z0, es como que la pieza ya estuviera representada. Entonces yo acá le puedo poner 1 milímetro, o sea que va a quedar 1 milímetro más larga el stock de material. ¿Para qué? Para que tenga material para desbastar y luego afinar. Yo acá yo podría previsualizar el stock. ¿Se dan cuenta? Que ahí con los 100 milímetros y con 1 milímetro hacia afuera me está quedando. Yo tengo la pieza en Z0, eso está bien, y tengo más 1 milímetro de stock de material, ya para poder, como les decía, tener material para refrentar y afinar. Entonces, yo acá podría, imaginemos que este va a ser el material en bruto, y voy a dejar después la mordaza puesta en un sector agarrando el material. Entonces, voy a aceptar esto y aceptamos. Entonces, ya tengo el material creado. Ahora debo seleccionar las mordazas, el chuck. Vamos a entrar a las propiedades, y le había comentado que acá tengo diferentes formas de montar, tanto con las mordazas en forma normal como mordazas invertidas, ¿no? Diferentes formas de montaje. En este caso, como el diámetro es 32 milímetros, lo más probable es que pueda pasar la barra por dentro del usillo de la máquina. Entonces lo voy a dejar con esta mordaza. También yo podría configurar los anchos para dibujar la mordaza de acuerdo a lo que ustedes tengan físicamente en la máquina. Yo por ahora lo voy a dejar por defecto porque no conozco las medidas reales de la mordaza este torno, entonces la voy a dejar por defecto. Yo voy a previsualizar, se da cuenta que me acaba de dibujar las mordazas, pero están ubicadas adelante. Yo no la quiero acá. Primero, voy a seleccionar el diámetro de apertura de este plato. Eran de 32 milímetros de diámetro en bruto. Y acá voy a poner la longitud. Por ejemplo, recuerden que la pieza terminada era 60, ¿cierto? Dijimos que le íbamos a dejar unos milímetros más para salida de la herramienta, de 5 a 6 milímetros. Y el plato voy a dejarlo por lo menos, antes que termine la última herramienta, a dejarlo por lo general unos 70 milímetros más afuera, menos 70. Entonces, se dan cuenta que ahí lo dejé más afuera. ¿Para qué? Porque si yo la dejo muy cerca, podría chocar la herramienta cuando esté tronzando, podría chocar con el plato. Entonces, incluso yo, si quisiera, la podría dejar un poco más afuera, pero ya con 10 milímetros voy a tener espacio suficiente para que pase, pero físicamente ustedes podrían montarla perfectamente, por ejemplo, a 80 milímetros, para dejarlo más afuera y así asegurarme que ningún barrote vaya a chocar con la mordaza. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos configurado el stock y las mordazas. Entonces, ese era el paso para poder configurar el material.
yo también podría configurar si esto tuviera una contrapunta, ¿ya? O una luneta. ¿Ya? Se la muestro para que lo vean. Acá tengo, si yo quisiera montar la pieza entre plato y un centro, por ejemplo, la voy a previsualizar. Se dan cuenta, yo podría montarlo perfectamente así. Ya veo esto con una pieza cortita, como son 60 milímetros, se podría tomar al aire perfectamente. Pero si es una pieza más larga, yo podría tomarla plato y la contrapunta. Y así ustedes la dibujan. Esto es importante cuando vengan en CNC sobre todo, porque acá yo voy a chequear que obviamente no podría partir con la línea del medio, ¿ya? Referentando o afinando, porque voy a chocar con la contrapunta, entonces tendría que partir más arriba, recortar la línea, ¿ya? Entonces, acá si se dan cuenta, yo tengo la posición en 0, en Z0, pero si le pongo, por ejemplo, Z-3, entonces la contrapunta va a estar más adentro. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está la contrapunta. Obviamente acá, ustedes previamente a esto, tendrían que haber el trozo material refrentado y con broca centro, haber hecho obviamente un centro para que poder apoyar la contrapunta. Okay. Esa sería la forma. Y también, en este caso no la voy a utilizar, la voy a borrar, delete. O también uno podría tener puesta una luneta, que son estos dispositivos que van al medio, cuando uno toma piezas o ejes muy largos, tiene que poner un apoyo en algún sector para que no se flexe el eje. Entonces también podrían ocupar una luneta. Ya, pero lo más utilizado es poner la contrapunta cuando la amerita. Y ahí tendríamos toda la configuración que nos podríamos tener en una máquina CNC de montaje. ¿Acepto? Y ahí me deja el material y la mordaza. ¿Okay? Vamos a hacer entonces el tema del hilo de este, que era un métrico 20, el paso, ¿se acuerdan cuánto es el paso? 2,5. 2,5. 2,5. Esos datos no se lo olviden, ya porque son datos fundamentales en el cual nosotros vamos a tener que configurar Mastercard. Entonces, para ello, vamos a ir a Toolpad y ahora vamos a entrar a donde dice Thread, que es roscado. Thread. Y el roscado, se nos abre nuestra ventana de roscado. ¿Dónde está? Ahí se ve la ventana, ¿cierto? De roscado, o sea, de herramientas. Sí, profe. Sí. Sí, ya. Ahí sí. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo a la izquierda roscado el OD, recuerden que el OD diámetro exterior, OD roscado pequeño a la izquierda, roscado medio a la izquierda, roscado largo, o sea que la geometría de la placa es más larga. Pero yo necesito un roscado a la derecha, porque la punta de la herramienta va avanzando hacia la izquierda. Entonces la herramienta tiene que estar avanzando hacia la derecha. Entonces aquí tengo barrotes derechos, perdón, medios, largos. Acá voy a ocupar uno largo, ¿ya? Un barrote largo. Doble clic y acá tengo la configuración de placas o de geometrías que yo podría ocupar, ¿ya? Entonces yo tengo para fabricar los tipos de roscas UN y NPT, ya que son las que vienen a continuación, la UN o UNC, que lo va a ocupar la misma placa, placas solamente métrico 60, placas ACME, y un métrico 60, en este caso nosotros vamos a generar un métrico 60. ¿Ya? Otra cosa importante, a veces está seleccionado por defecto ID. ID es como que yo voy a hacer una rosca interna. En mi caso, o en el caso que estamos seleccionando, es una rosca de diámetro externo, OD, importante. Otra cosa importante acá es poder configurar las medidas que aparecen acá. La letra A, que es el diámetro del trito, la letra B, que sería el ángulo que tiene o la distancia que tiene en la punta, y la letra C, que es crítica, para poder ver la profundidad de la rosca. ¿De dónde creen que van a sacar esta información? Catálogo. De los Catálogos. catálogos. De los catálogos, perfecto. Entonces yo en el aula también elegí los catálogos FAMBI, ¿ya? Y ahí aparecen las medidas para poder generar esto, o generar estas dimensiones. Y acá también tengo
el espesor de la placa. ¿Ya? Entonces, todos estos parámetros son configurados o son sacados de un catálogo. ¿Ok? Por ejemplo, este tiene uno de 9,5, hay de 15,75, hay de 22 si no me equivoco, pero hay diferentes medidas que ustedes podrían configurar esto. ¿Por qué? Porque si a veces usted no configura estas medidas de buena forma, por ejemplo, si acá la letra C dice que es 1,87, me está marcando esta placa. Y por ejemplo, la profundidad va a ser de 2, y algo, por decir, cuando vayas avanzando en la punta de la placa, va a ir chocando después con la parte plana y va a desaparecer todo el hilo. ¿Ya? Y eso les pasa mucho, les pasa muy frecuentemente, que no configuran esto, hace una profundidad de, no sé, por decir algo de 3, y algo, y esto tiene 1,87. Se entiende que se va a eliminar porque esta parte tiene una parte plana, Claro, queda trapezoidal. va a quedar trapezoidal completamente. ¿Ya? Entonces, es importante esta configuración. ¿Ok? En este caso, ¿alguien se acuerda cuál es la fórmula de la profundidad de torneado para una rosca? ¿Alguien se acuerda cuál era la fórmula? ¿Cuánto era? La, El, el diámetro por el paso por la constante, profe, sí, pero ¿cuál sería esa constante? Era el paso, 0,541, por ahí 47 va, por ahí. por ahí va, sí, perfecto, ¿ya? Entonces, esa profundidad, en estricto rigor, mira, hay una constante que ocupan mucho afuera en los torneros que es 0,65, ¿ya? Para valores métricos, ¿ya? 0,65 para el paso. Mastercard ocupa 0,40 y algo, después lo vamos a chequear, ¿ya? Pero si, por ejemplo, este paso era 2,5 por 0,65, yo voy a tener una profundidad de 1,62. Y en este caso yo tengo 1,87, estoy bien. ¿Ya? Entonces, por eso estos valores deben sacarlos de catálogo. Por defecto justo estaba bien. Por una de 9,5 me da una profundidad de 1,87, yo lo que realmente necesito es 1,62. Hasta ahí vamos bien. Yo podría dibujar acá, recuerden que en Draw Tools, yo podría dibujar la punta de la placa, ¿se dan cuenta que estaría la plaquita? Con la profundidad que nosotros seleccionamos. Enter. Aceptamos. Cosas importantes. Las revoluciones. ¿Ya? Acá recuerden que cuando hacemos un hilo, está apagado la velocidad de corte y la RPM. Aquí va a trabajar por siempre por RPM o revoluciones fijas. ¿Ya? Entonces, por catálogo, y esto lo descubrí ayer, por catálogo, me aparece que para un acero, una herramienta con inserto como esta, la velocidad de corte para un acero era de 2500 metros por minuto. Eso es lo que aparece en los catálogos. ¿Ya? Si yo hago la transformación de velocidad de corte, estos 2500 metros por minuto, y la llevo a un diámetro, en este caso un diámetro 20, me da, veamos, no, era la velocidad de corte, disculpen, la velocidad de corte 250, perdón. Era de 250 la velocidad de corte para un acero. Por 1000 dividido 3,14 por el diámetro 20, me da que unas 3900 RPM. Ya eso sería una locura. Ya sería demasiado revoluciones. Pero eso es lo que me dice el fabricante. Como experiencia, hay de tornero, por lo general la RPM la hacen a baja revolución, sobre todo cuando hacen hilo a baja revolución. Y me dicen, por lo general me decían que trabajan con una revolución fija de 500 RPM. ¿Ya? La gran mayoría de los hilos, si son más grandes, hasta 300, 200 RPM, dependiendo del diámetro. Pero no supera las 500 RPM para un material de un acero. Para hacer Profe, ¿qué pasa si uno lo hace a esa velocidad? Ya, si yo, por ejemplo, por el cálculo que a mí me daba 3900 RPM, 3900 RPM, acá el avance me va a incrementar. Recuerden que este avance para un hilo era revoluciones por el paso. O sea, Sí. si las revoluciones son 3900 por 2,5, me tendría que aquí poner 9750 milímetros por minuto.
por revolución. Entonces, acá eso estaría totalmente malo, ¿ya? ¿Ya? Porque va a ser demasiado rápido lo que tendrá que avanzar la herramienta por las revoluciones que tiene. ¿Ya? Entonces, por eso, acá, con 500 RPM, y acá Mastercam, este valor lo va a calcular automáticamente cuando yo le diga qué tipo de hilo va a ser. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Por ahora, van a configurar la RPM, que va a ser constante de 500 RPM, una velocidad máxima cuando llegue al centro de 1000, ¿ya? Y acá ahora vamos a entrar, bueno, acá vamos a seleccionar que va a estar, por ejemplo, montada en en la posición número 2 de la máquina, y sus offsets van a ser, disculpe, la 3, 3, 3, que va a estar montada en la posición 3 de la torreta. Una vez que tenga configurado la placa, revoluciones, recuerden, este dato lo va a calcular solo cuando nosotros le pongamos el paso. Y acá en la siguiente ventana me aparecen los diámetro mayor, diámetro menor, punto inicial, punto final. El ángulo, en este caso es un métrico con 60 grados, entonces son los datos que vamos a ir seleccionando. Si fuera milímetros por diente o el paso en milímetros. Este es el paso en milímetros y este sería el paso en pulgada. Ya si tuviera que ser un hilo en pulgada. Pero lo bueno que tiene Mastercam en este caso es que yo puedo seleccionar, este es el paso, ¿cierto? Sería 2,5. Pero yo puedo seleccionar desde una tabla, y acá, denme un segundito, y en esta tabla, si yo abro, se dan cuenta acá tengo toda la norma de los hilos. Ya tengo los hilos métricos, los hilos UNC, de lo que venía en otro ejercicio que vamos a hacer, tengo hilos NPT, y lo bueno que esto está todo ya normalizado. Por ejemplo, voy a poner un hilo métrico normal, y acá voy a buscar el diámetro y el paso. Entonces este era un métrico 20, perdón, ahí está, métrico 20, paso 2,5. ¿Se da cuenta que está todo normalizado? Yo lo voy a aceptar, y miren, acá en milímetros, disculpa, acá está en milímetros, me está dando que el paso de 2,5 me está calculando el diámetro mayor, y me está calculando el diámetro menor, y la profundidad. Me lo calcula automáticamente. Ya, entonces usted no tiene que estar calculando nada acá, solo seleccionando los puntos. El punto final, por ejemplo, acá termina el hilo, y me estableció el punto final. El punto inicial, si yo lo pongo en 0, va a partir justo acá. Yo siempre le recomiendo partir por lo menos una o dos veces el paso más afuera. Si paso 2,5, por ejemplo, yo podría partir a 5 milímetros más afuera. ¿Ya? Obviamente, si tengo una contrapunta, me acercaría un poco más para no chocar con la contrapunta, pero siempre con precaución, una vez o hasta dos veces el paso podrían partir más afuera. Entonces, y acá ya me está configurando automáticamente de acuerdo al tipo de hilo que está normalizado. Yo lo podría dibujar el hilo, draw tree. Entonces, en esta zona va a estar el hilo dibujado. ¿Se acuerdan? Estoy partiendo más afuera, llegando hasta ese punto. ¿Ok? Y ahí me lo va a dibujar. Yo acá también puedo tener la configuración de profundidad de corte. Y aquí a la profundidad de corte yo tengo que puede ser de áreas iguales. Recuerden que como es una punta, es un triángulo, cada vez que va entrando la herramienta, va a ir sacando más material por el área de los costados de la placa. Entonces, yo podría dejarlo que Mastercam calcule desde el diámetro 20 hasta el fondo con áreas iguales. Podría ser una opción. O podría decir, ¿a qué profundidad? Yo darle la profundidad de corte. ¿Ya? Y acá donde dice el corte de la primera pasada, yo voy a decir, ok, la primera pasada quiero que la haga a un décimo, por decir algo. La primera pasada va a partir a un décimo. ¿Qué más cosa importante de acá? Esta parte.
El overcut, como bien lo muestran, es el punto final de la rosca más una distancia. ¿Se dan cuenta que aquí tengo una canal? Es como la canal que yo tengo puesta acá abajo, acá adentro. Entonces, ¿se acuerda cuánto era este ancho? 4. 4. Entonces, por ejemplo, yo quiero que salga hasta la mitad. O sea, 2. 2 A 2. milímetros. A 2 milímetros. Entonces, acá, el overcut, yo le digo del punto final, incrementate 2 milímetros más para que la herramienta salga, porque si la dejo hasta acá, la herramienta no va a salir. ¿Ya? Entonces acá ustedes podrían configurar 2 milímetros más o por vuelta. ¿Cuántas revoluciones más? No se da mucho, porque yo podría decir, ok, gira 2 vueltas más del plato. Y lo va a calcular cuánta es la distancia. Pero acá lo va a calcular por milímetros. Y por ahora lo voy a dejar, si se dan cuenta acá, tengo una distancia que hace como una pequeña salida en cono. Cuando no tengo, o por diseño, ese hilo no tiene una salida, de herramienta, yo podría ver perfectamente que del último punto vaya saliendo con una cierta conicidad. Y Mastercard lo va a calcular, y digo, ok, 10 milímetros antes que llegues, te vas a empezar a salir, para que la herramienta no sufra tanto y se pueda salir en un pequeño cono. ¿Ya? Entonces, acá se podría configurar, esto se configura siempre y cuando no haya salida de herramienta. ¿Ok? Voy a aceptar estas condiciones. De acá, bueno, estos 29 grados es como el ángulo de posicionamiento que va a entrar como atacando a 29 grados. ¿Ya? No afecta mucho esto. Y número de pasadas de afinado. Yo, por ejemplo, si le pongo 2, cuando llegue al final, va a ser 2 pasadas la última profundidad, para dejar totalmente pulido el hilo, que podría dar el caso. ¿Okay? Voy a aceptar. Y se da cuenta, ahí me acaba de dibujar el hilo hasta el punto donde yo le dije hasta la salida. Entonces ahí ya tengo configurado el hilo. Se dan cuenta que no es muy complejo, solamente lo que tengo que saber es qué hilo voy a ocupar y automáticamente Mastercard va a hacer el perfil. ¿Ya? Lo importante es tener claro qué norma vamos a utilizar, configurar bien las revoluciones, que sean las bajas revoluciones. Ah, miren acá. Vamos al hilo, nuevamente. Ah, perdón, no entré al hilo, no, al hilo. En el tool parámetros, se dan cuenta que acá el hilo, me lo configuró por milímetros por revolución. Ahí está. Ya, entonces acá el fit, el avance, ahí sí me lo calculó, no lo había calculado. Las 500 RPM por 2,5, 500 por 2,5, me da 1250. Ahí está el 2,5. No lo había calculado recién, no lo había cambiado. Entonces aquí se cambia automáticamente. Este paso me lo va a multiplicar con el RPM y me va a dar el fit rate. ¿Ya? Acá yo le aconsejo dejar el paso en kilos por revolución para que les pueda calcular bien el valor F. El valor F en la máquina va a ser siempre el paso por, o sea, las revoluciones por el paso. Ahí me da las 1250 milímetros por revolución que va a girar o que va a avanzar este hilo. ¿Okay? Y ahí voy a refrigerar esto. Perfecto. Y ahí ya tendrían configurado el desbaste. En este caso va al final va el hilo, ahí sí. Va desbaste primero, baja. Desbaste afinado hilo. No quiere hacer, ya, pero esa es la forma de poder hacer un roscado, en este caso un roscado métrico. Para roscado UNC, que es el siguiente que viene, quiero que ustedes puedan dar la medida del diámetro y qué hilo van a hacer UNC. Busquen ahí en una tabla, pero primero terminemos esto. ¿Ya? Termine este ejercicio